Muy buenas noches, Dios les bendiga grandemente, bendito sea Dios. Estamos aquí una vez más para compartir esta preciosa palabra, para tener un tiempo con el Señor, con las Escrituras, y continuamos con este precioso tiempo y esta preciosa serie que esta semana estamos desarrollando sobre el libro de Santiago. Hoy vamos con la segunda enseñanza sobre el libro de Santiago. Estamos tratando de desarrollar temas sencillos y prácticos, temas que no sean tan enredados, tan llenos de información, por supuesto, siempre temas bíblicos centrados en la palabra, pero que sean temas muy prácticos y muy fáciles de aplicar a la vida. Muy bien, vamos a orar, ponemos este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias en este tiempo, te alabamos y te bendecimos. Te pedimos, Dios, que nos ayudes, que nos guardes, que nos protejas, que nos guíes, que nos llenes de tu presencia y de tu sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que esta sea una palabra de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, Dios les bendiga a todos. Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Y aquí estamos. Vamos a continuar con esta preciosa serie del libro de Santiago. Empezamos el día de ayer. Ya tuvimos la primera enseñanza, el camino para vencer las pruebas y las tentaciones, pedir sabiduría al Señor, el cual nos la dará de manera abundante y sin reproche. Muy bien, y esta noche continuamos allí mismo en el capítulo 1 de Santiago. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Ubíquese allí, por favor, en su Biblia. Libro de Santiago, capítulo 1, versículo 13 al 18. Muy bien, y leemos la palabra. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de acuerdo a qué. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Muy bien. Seguimos desarrollando esta serie del libro de Santiago y hoy el título es El origen de las pruebas y las tentaciones. Muchas veces el creyente lucha con cosas que no quisiera sentir, con cosas que no quisiera hacer, porque sabe que están mal, porque siente que no puede vencerlas. Y la pregunta es, ¿cómo entender este tema? Como siempre tenemos que ir a la palabra. Y aquí tenemos que empezar a aclarar y a dilucidar lo que nos dice la palabra en esta porción. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Entonces, la tentación que viene a nuestra vida no es algo que Dios envía. La tentación que viene a nuestra vida es algo que llega, pero no porque Dios lo envía. La tentación que viene a nuestra vida es porque en nosotros, en usted y en mí, hay una tendencia natural a pecar. Si bien es cierto, nosotros nacimos de nuevo, dice la palabra, todas las cosas son hechas nuevas. Dice la palabra que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Dice la palabra que las cosas viejas pasaron. Sin embargo, nosotros nos vemos tentados, nos vemos provocados, nos vemos abocados, empujados a hacer el mal, a desobedecer, a pecar. La pregunta es por qué, si nacimos de nuevo, si ya no estamos en el reino de las tinieblas, si ya no somos esclavos del pecado, por qué nosotros caemos, tropezamos, pecamos, etcétera. La razón es muy sencilla y está en el versículo 14. Cada uno de nosotros vamos a ser tentados porque en nosotros hay algo llamado concupiscencia. Esa concupiscencia en el original griego traduce apetitos desordenados. Para quien no sabe lo que significa la palabra concupiscencia significa apetitos desordenados, tanto sensuales como sexuales. Repito, la palabra concupiscencia significa o traduce del original griego apetitos desordenados, tanto sensuales como sexuales. Muy bien. Y hago la diferencia entre sensual y sexual porque comúnmente se tiene la idea de que la concupiscencia hace referencia únicamente a cosas sexuales. No es así. La concupiscencia hace referencia a cosas que no necesariamente son sexuales. Yo tengo aquí un listado de cosas que pueden ser ejemplo de concupiscencia. La concupiscencia puede ser el querer hacer su voluntad por encima de la palabra, hacer lo que se nos antoja. La concupiscencia puede estar relacionada con el alimento, la forma en cómo comemos, exagerada, fuera de control. La concupiscencia, por supuesto, puede estar relacionada con la codicia, el deseo desmedido, desproporcionado de tener cosas y poseer cosas materiales. Puede estar relacionada la concupiscencia con el deseo, el apetito desbordado de reconocimiento, de tener reconocimiento y de tener autoridad sobre otros, sobre el alcohol, el cigarrillo, la pornografía, que tiene que ver con algo sexual, con el deseo de tener ropa, con el deseo, ojo, hay muchas de estas cosas que estoy mencionando que en sí mismas no son malas, pero cuando esas cosas se salen de un cauce natural, cuando ya raya en unos límites exagerados que me llevan a desplazar la voluntad de Dios y el propósito de Dios para mi vida, entonces estoy hablando de concupiscencia. Podemos hablar de el deseo de posición, el deseo de mejorar y de tener más y más y más cosas. En fin, podemos hablar de que la concupiscencia es pues un apetito desordenado. Expliquemos un poco esto. Todos los seres humanos, sin excepción, todos los seres humanos, no importa el país, latitud, hemisferio, todos los seres humanos en el mundo, en este planeta Tierra, tenemos algo que se conoce como apetitos. Hay apetitos físicos.
Usted tiene el apetito de comer. Hay gente que come más que otra. Hay gente que tiene un apetito voraz. Hay gente que come muy medido. Hay gente que come con mucha sabiduría. Hay gente que no es tanto lo que coma, sino lo mal que come. Hay gente que tiene un apetito emocional, es decir, una necesidad, un apetito de ser amado, de ser querido, de ser tenido en cuenta, de sentirse importante, de sentirse valorado, de recibir ternura, de recibir afecto. Eso es lo normal en un ser humano. Hay apetitos, por supuesto, sexuales, hay apetitos psicológicos, el deseo natural de tener y de poseer, el deseo natural de un sentido de logro, de sentir que estoy logrando cosas, de sentir esa satisfacción de que puedo ayudar. Yo le pregunto a usted si quizás usted en algún momento de su vida usted se ha sentido bien cuando usted de fruto de su trabajo, usted se siente bien de poder pagar sus cuentas, de poder pagar sus deudas, de proveer para la casa, de apoyar para sus hijos o los que son solteros, de poder ayudarse eh, para su estudio, para sus cosas básicas. Usted siente una satisfacción. Eso es un apetito psicológico. Cuando a usted lo están desmotivando a toda hora, cuando a usted lo están atacando a toda hora, cuando a usted lo están demeritando su trabajo, su estudio a toda hora y nunca hay un reconocimiento, usted se va a ver afectado, francamente, usted se va a ver muy afectado porque el ser humano necesita un reconocimiento, el ser humano de vez en cuando necesita motivación y ese es un apetito psicológico. Como nos podemos dar cuenta, hay apetitos, pero también hay apetitos espirituales. ¿Cuáles son esos apetitos espirituales? Mucha gente no sabe esto y hay apetitos espirituales que necesitamos absolutamente todos los seres humanos, incluso aquellos que no conocen de Dios o que dicen ser ateos o que dicen ser agnósticos, no creer en nada, etcétera. Y es ese apetito, esa necesidad humana de tener paz en el interior, de tener paz, de sentir paz, de tranquilidad. Ese es un apetito natural que tenemos los seres humanos y es eminentemente espiritual. Entonces aquí la palabra nos dice en el versículo 13, capítulo 1 de Santiago, que cuando alguno es tentado no debe decir que es tentado de parte de Dios, porque él no puede ser tentado por el mal y él no tienta a nadie. Él no tienta a nadie. Pero nos dice en el versículo 14 que cuando nosotros somos tentados, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Muchas veces la gente dice cosas como estas, pastor, no sé qué orar, no sé por qué cosas pedir, a mí se me acaban los motivos de oración muy rápido, se me acaba el repertorio. Eso pasa por dos cosas. La primera, porque las oraciones que estamos haciendo son oraciones centradas en nosotros mismos y en nuestras propias necesidades. Y la segunda, porque nos hace falta conocer más la palabra y ella misma al leerla nos va a dar los motivos correctos por los cuales nosotros debemos orar. Si usted lee el versículo 14, ahí encuentra motivos por los cuales usted y yo debemos orar constantemente a Dios. Dice aquí que cada uno de nosotros tenemos una propia concupiscencia. Usted tiene su concupiscencia con la que usted debe luchar y yo tengo mi propia concupiscencia con la que yo debo luchar. Cada ser humano tiene una propia concupiscencia, lo dice la palabra, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, de esos apetitos desordenados, de esa tendencia natural que tenemos a desordenarnos, somos atraídos y seducidos. Es decir, que cada ser humano
sea creyente o no, tiene una tendencia natural, es decir, mientras estemos en este cuerpo, en esta carne, en este mundo, va a acompañarnos una tendencia natural a pecar, una tendencia natural a desobedecer, una tendencia natural a hacer lo contrario que Dios nos manda. Esa es la tendencia natural. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? La tendencia natural a pecar, la tendencia natural a desobedecer a Dios. Eso es la naturaleza pecaminosa. A pesar de que ya nacimos de nuevo, a pesar de que somos hechos nuevas criaturas, vivimos todavía en un cuerpo de carne y de hueso que está sujeto a las leyes naturales de la carne, y parte de esas leyes naturales es que hay una ley en nosotros, y es que en nosotros habita el mal, como lo dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7. Entonces, nos queda claro que la concupiscencia es ese apetito desordenado, esos deseos sensuales o esos deseos sexuales desordenados. Y dice aquí la palabra en el verso 15: entonces la concupiscencia, después concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo cometido, siendo consumado, da a luz la muerte. Yo les quiero invitar en esta hora a cada una de las personas que están conectadas o que van a escuchar este devocional en otra oportunidad, a que meditemos por un momento, cada uno hagamos el ejercicio de meditar cuáles son los puntos débiles de mi carne. ¿Cuáles son los puntos débiles de su carne? La debilidad que usted puede tener hoy en su carne, bien puede no ser la misma que la debilidad que tiene otra persona. Una persona puede tener debilidad hacia la comida y digamos que sus apetitos tienden a desordenarse por ese lado, pero otra persona dice, no, mi debilidad no está por ahí, mi debilidad son los hombres, dice alguna mujer. O son las mujeres, dice algún hombre. Mi debilidad son los ojos. Mi debilidad son los oídos, lo que escucho. Mi debilidad puede ser la boca, lo que hablo, lo que hago, lo que pienso, mi imaginación, etcétera. ¿Cuál es ese punto débil? ¿Cuál es ese talón de Aquiles que en usted tiende a ser más habitual, que en usted tiende a estar más presente? La tentación consiste en esto, en el deseo, escuche, en el deseo y el anhelo por cosas incorrectas, por cosas que Dios prohíbe y por cosas que son dañinas tanto para nuestro cuerpo como nuestro espíritu y nuestra alma. Otra vez, la tentación consiste en el deseo y en el anhelo de cosas que están prohibidas por Dios y que al hacerlas, al practicarlas, nos hacen daño a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu y a nuestra alma. Eso es la tentación. Ahora, ¿de dónde viene la tentación? Si hacemos un análisis mecánico de esta porción, en el versículo 13, ¿qué se nos dice? Que la tentación no viene de Dios. Es decir, esto es importante aclararlo porque usted se encuentra con mucha gente que dice, es que Dios me tienta. No, la palabra es clara. Dios no tienta absolutamente a nadie. Absolutamente a nadie. Eso lo dice en el verso 13. En el versículo 14 al 16, ¿qué dice?
La tentación es del hombre. Fíjese usted lo que dice. Cada uno es tentado de su propia concupiscencia. ¿Y qué dice en el versículo 17 al 18? Que la tentación no proviene de la naturaleza de Dios. Es decir, Dios no va a hacer cosas para hacerlo tropezar a usted. Usted no, como padre, como madre, los que son padres y madres de familia que tienen sus hijos, usted me va a entender en esto que voy a decir. Usted como padre, para enseñarle a caminar correctamente a sus hijos, usted no utiliza la lógica de hacerles zancadilla, hacerlos tropezar, hacer que se caigan, se escalabren, se rompan, se vean sangrando. Usted no hace eso. Usted no utiliza ese tipo de lógica. Por eso la palabra aquí en el libro de Santiago nos está diciendo que Dios no tienta absolutamente a nadie. Dios no va a tentar a sus hijos, a nadie es a nadie, incluso al incrédulo, no. Entonces, ¿de dónde llega la tentación? La tentación llega literalmente de esa naturaleza pecaminosa, de esa concupiscencia, de ese apetito desordenado que usted tiene. Nosotros tenemos que recordar antes de conocer de Dios, con qué luchábamos, pero usted se va a encontrar con algo que a pesar de haber nacido de nuevo, de haberse bautizado, de congregarse, usted va a seguir luchando con esas cosas. Lo que pasa es que usted ya no es esclavo, ya no hay una ley que lo esclavice a esas cosas, usted ya no es esclavo del pecado. Pero eso sigue siendo muy fuerte en mi vida, pastor, y yo sigo sintiendo el deseo de eso. Mire, hay gente que es tentada a cosas como la depresión, a cosas como la amargura, a cosas como al mal genio, a cosas como al suicidio, como a aislarse, como a la conmiseración. Ellos están cómodos cuando sienten esas depresiones y esa conmiseración y en eso se sienten bien. Y usted no importa qué les diga de la palabra, se siguen revolcando en ese lodo cenagoso. Son tentados, su concupiscencia puede estar por allí, su punto débil puede estar por ahí. Entonces, usted puede estar siendo tentado con cosas que usted no necesariamente las está viendo como un pecado, pero que en el fondo sí son un pecado por una razón. Repito, porque la tentación consiste en el deseo y en el anhelo por cosas que Dios prohíbe en su palabra y que pueden hacernos daño a nivel físico, a nivel de nuestro espíritu y a nivel de nuestra alma. Y en ese sentido nosotros debemos tener cuidado. Hay tres pasos, hay tres pasos que aquí la palabra nos está mencionando. Fíjese usted en el versículo 14 al 16, leámoslo nuevamente. Eso es deleitarse en la palabra. Deleitarse en la palabra no es coger y leer capítulos y capítulos sin entender y sin interiorizar. Aquí en los devocionales nos deleitamos en la palabra. Y si hay que leer 20 veces leemos. Versículos 14 al 16. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, cuando de su propia debilidad es atraído y seducido. Entonces, esa debilidad, ese apetito desordenado, después que ha concebido, porque cuando usted tiene una debilidad, usted maquina aquí, usted piensa, usted maquina, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y dice en el verso 16, amados míos, no pequéis. Hay tres pasos significativos en estos tres versículos que literalmente nos dejan comprender si queremos vencer la tentación. ¿Cómo opera la tentación? Primero, está la concupiscencia y la seducción. Escuche esto. Absolutamente todo ser humano, absolutamente
Todo ser humano, sin excepciones, es tentado cuando es atraído y seducido. Cuando es atraído y seducido ¿de qué? De su propia concupiscencia. Y esa concupiscencia está ligada a otra palabra en el original que es lujuria. Y esa palabra lujuria traduce del original griego epitumia, epitumia, con H intermedia en tumia, epitumia. Y esa palabra epitumia quiere decir anhelar tanto el bien como el mal, anhelar tanto el bien como el mal. Es decir, que el ser humano tiene por naturaleza deseos buenos y deseos malos. Pero aquí utiliza una palabra que es bien compleja y es atraído. Dice aquí la palabra cuando cada uno en el verso 14 es atraído, atraído. Y esa palabra atraído viene del original griego deleasomenos con Z, deleasomenos, todo seguido, que quiere decir seducir o cebar, como cuando usted ceba un pez, como cuando usted pone una trampa. Es decir, que Satanás es experto cebando, seduciendo. Nadie cae en pecado así. Nadie tropieza así. Eso generalmente viene de un proceso. Entonces, el primer paso que necesitamos para vencer la tentación es entender que la concupiscencia trae consigo la seducción. Si yo no la controlo, trae consigo la seducción. Hay gente que es seducida a vivir preocupada a toda hora, a toda hora. Son seducidos a través de pensamientos, de situaciones, de preocupaciones y caen en la tentación, entran en estados de preocupación, en estados psicológicos completamente dañinos y nocivos. Y por eso usted encuentra gente apartándose de la iglesia, apartándose de los hermanos, no quieren compartir, poco o nada les interesa la coinonía. Muchos lo hacen porque les toca o los están forzando, pero no porque les nazca y porque tengan una verdadera conciencia de lo importante que esto es. El ser humano por naturaleza tiene deseos naturales y normales, y muchos de estos deseos tienen un nivel de normalidad. Es decir, muchos de los deseos que los seres humanos sentimos son normales y son naturales. El problema surge cuando aquello que se empieza a pensar o aquello que se empieza a desear o aquello que se empieza a hacer empieza a ser dañino para nosotros y nos lleva a entrar en un terreno de las cosas prohibidas por Dios. Ahí está el problema. Les pongo un ejemplo. ¿Es normal sentir hambre? Por supuesto que es normal. ¿Es normal querer comer? Por supuesto que es normal. Y si son las 11 de la mañana y usted no ha comido nada, ¿qué es lo natural? Usted va a sentir hambre. Pero si usted se sienta a comer, a satisfacer ese deseo en sí mismo no es pecado. El problema surge cuando usted, basado en esa hambre que siente, ya no se sienta a comerse un plato de comida razonable en una cantidad razonable, sino que literalmente usted se sienta y ya empieza a comer de una manera completamente exagerada, sin controlar su apetito, haciéndose daño, enfermándose, cayendo en una gula y cometiendo muchos errores. Ahí es donde la concupiscencia, ese apetito natural, se salió de su cauce, se descontroló
usted fue seducido y cayó en ese pecado. Y así pasa en absolutamente todas las áreas. Cuando una persona, para poner otro ejemplo, siente el deseo de ser amado, de ser querido, de ser aceptado, de sentirse importante para alguien, y esa persona empieza una relación y empieza a amar y empieza a querer, hasta ahí eso es normal y está bien. Pero cuando esa persona empieza a depender y a desarrollar una dependencia enfermiza, patológica, hacia la presencia, hacia el amor y el afecto de esa otra persona, entonces yo ya no soy persona si esa otra persona no está, yo ya no me siento bien si esa otra persona no está, yo prefiero quitarme la vida, suicidarme, si esa persona me va a dejar o me falta. Entonces ya yo, ese apetito que en principio es natural, ya se me volvió una concupiscencia porque se salió de ese cauce natural y se me salió completamente de control. Yo me voy a la depresión, me voy al alcoholismo, termino hasta en las drogas, como muchos casos que he conocido, incluso hasta el suicidio, que ahora eso está muy de moda, lamentablemente. Entonces, esa concupiscencia me sedujo a hacerme daño y a hacer cosas que claramente están prohibidas en la palabra. Ese es el primer paso que debemos entender con respecto a la tentación, que hay una concupiscencia propia en mí y que si yo no la controlo y no la controlo y no la tengo bien identificada, yo voy a ser seducido. Esa es, digámoslo, lo voy a poner así. Si usted va a pescar, usted utiliza una caña, un anzuelo, algo, una trampa que tiene que lanzar al agua con una carnada. Usted la lanza. Esa carnada no ataca al pez por la cola, ni por las aletas, ni por las agallas. Siempre es por dónde, por la boca. Entonces, lo vamos a poner de esta manera. La concupiscencia es al alma lo que la boca del pescado es para el anzuelo. Es decir, la concupiscencia es el punto débil, es por donde caemos, es, es la boca del alma. Satanás lanza el anzuelo porque él lo conoce a usted y me conoce a mí. Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y en dónde tenemos debilidad y en dónde tenemos tendencia a la concupiscencia. Y si Satanás sabe, lo digo en sentido figurado, que en usted la debilidad es el alcohol, entonces Satanás va a lanzar el anzuelo por ahí. Le va a poner una cerveza, le va a poner invitaciones a salir al final del mes o en la quincena. Los compañeros, los amigos, los familiares, los vecinos lo van a invitar a tomarse una cerveza o un ron o un aguardiente o un tequila o bueno, lo que tomen allá en su país. Y usted puede caer por ahí porque esa ha sido su debilidad, esa ha sido la área difícil de controlar. Hay gente que su debilidad es el cigarrillo, llevan años de conocer de Cristo y les ha costado mucho trabajo soltar el cigarrillo y siempre por ahí va a haber, el enemigo va a poner tropiezo, tropiezo, tropiezo para tratar de esclavizarlo y hacerle daño. De tal forma que la concupiscencia, el segundo factor que tenemos que entender es que la concupiscencia literalmente da nacimiento al pecado si no la controlamos. El primer paso es entender que todos tenemos sin excepción concupiscencia. De pronto su concupiscencia, ese desorden, son sus emociones, porque usted es muy emocional, porque usted es muy emotivo, muy emotiva, mira todo demasiado emocional
y por ahí el enemigo lo seduce y le hace daño y usted termina cayendo en tentaciones y haciendo cosas prohibidas y que le hacen daño. El segundo paso es que la concupiscencia da paso al nacimiento del pecado en nosotros, en nosotros. La concupiscencia primero me seduce. Al seducirme, escuche, usted no cae cuando es seducido, usted cae cuando fruto de esa seducción que debemos tener muy, muy, muy presente, porque literalmente podemos estar nosotros eh, cayendo en este tema. Muy bien. Ahora, dice aquí la palabra, en el verso 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Y esta expresión no erréis literalmente habla de no nos equivoquemos, no nos equivoquemos. Ahora, cuando nosotros estamos siendo tentados, literalmente, muchas veces la gente dice, y esto es muy común, lo que pasa es que yo siento que esto supera mis fuerzas. Lo que pasa es que yo eh, siento que esto yo no lo puedo controlar. Siento que esto yo no lo puedo dominar. Ahora, hay algo aquí que es muy importante y es que literalmente, si bien es cierto que nosotros podemos tener tentaciones a través de las cuales podemos ver que son muy fuertes, debemos tener claro lo que dice la palabra. Y la palabra de Dios dice en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. A menudo la gente pregunta, pero ¿cuál es esa salida? ¿Acaso para cada tentación hay una salida? No, es la misma. La tentación para la salida es huir y decir no. Huir y decir no. Muy bien. Ahora, ¿es importante controlar la carne? Claro que es importante controlar la carne. Es importante controlarla porque literalmente, si no la controlamos, pues la muerte puede dar paso, la tentación, el pecado puede dar paso a la muerte, no solo a la muerte física, a la muerte espiritual, sino también a una muerte eterna. La palabra de Dios dice en Santiago capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Y esto no, cuando habla de miembros, dice la palabra que no presentemos nuestros miembros al pecado. Ojo, cuando se habla de miembros al pecado, hace referencia literalmente no solo a manos, pies, piernas, brazos, etcétera, no. Hace referencia también a esto. Miembros, a su mente, a su imaginación, a su capacidad de razonar. Esos son miembros. De hecho, si Satanás no pudiera seducir e influenciar nuestra mente a través de pensamientos y de dardos, no le sería posible hacernos caer en pecado, porque no podríamos imaginar eso allí. Por eso debemos tener tanto cuidado.
Y dice aquí la palabra, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros apetitos. Muy bien. ¿Qué nos dice el Señor de la tentación? En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Dice en segunda de Pedro 2:9, sabed sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. ¿Quiénes son los piadosos? Los que buscan a diario obedecer la palabra de Dios, los que buscan a diario poner en práctica la palabra. Podemos creer, podemos decir que amamos, podemos hacer muchas cosas, pero muchas veces no somos piadosos. Piadosos es obedecer la palabra y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, y el tercer punto que quiero resaltar con respecto a la tentación tiene que ver con que el resultado de la concupiscencia es una atracción, es decir, si la concupiscencia no es controlada, pues el resultado va a ser que vamos a ser atraídos y eso va a traer una muerte. Mis amados, estamos llamados a vivir en santidad. Estamos llamados a no permitir ser seducidos. Si usted está viviendo una situación a través de la cual usted siente que usted no puede controlar, que usted no puede manejar, hay pasos muy sencillos. Primero, huir. Huya de eso que representa para usted una tentación. Huya. Pastor, es que no sé qué hacer. Sí sabemos qué hacer si hemos leído la palabra. Tenemos que refrescar lo que el Señor nos dice. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Si hay una situación, personas, lugares, etcétera, que representan un peligro para su vida y que usted potencialmente puede llegar a caer, lo mejor es huir. La Biblia no nos manda a enfrentar, la Biblia nos manda a huir. Es sencillo, huya, evite espacios, evite contactos, evite situaciones, huya. Eso es lo primero, huir. Segundo, cuando usted se vea tentado y eso sea muy fuerte, el enemigo lo va a tratar de seducir llenándolo de pensamientos, de 1000 dardos de fuego para debilitar su voluntad y llevarlo a caer. Entonces, ¿qué debemos hacer? Orar y doblar rodillas sin dejar de huir. Y usted va a ver, como lo dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, que si nos sometemos al Señor, si nos sometemos a Dios, y eso es someterse, huir de la tentación, poner en práctica la palabra, orar, combatir todos esos dardos de fuego con la palabra, con oración, tratar de apartar nuestro pensamiento, y no es fácil, y es algo que tenemos que hacer a diario, de esas cosas que el diablo nos quiere hacer caer. Dice la palabra que si nosotros nos sometemos a Dios, someteos pues a Dios, dice la palabra, y la promesa es que Satanás huirá. Dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, huir es resistirlo. Huir es resistir al enemigo con esos embates que a veces vienen tan fuerte. Debemos hacerlo, tenemos que hacerlo. Dios nos llama a vivir en santidad y Él prometió darnos su ayuda. El Señor nos ayude a meditar en este tema y nos ayude a tener la fuerza para huir de la tentación, para resistir al enemigo, para buscar a Dios en oración y para no caer en la tentación y para que no venga a nosotros mal. En el nombre de Jesús. Padre, gracias por este tiempo, Señor.
Te alabamos, te bendecimos, te pedimos que nos ayudes, Señor, te pedimos que nos guíes, te pedimos que nos guardes, te pedimos que nos des la fuerza para huir, para salir victoriosos de los embates que a veces tenemos del enemigo, de nuestra misma debilidad, de nuestra misma concupiscencia. Ayúdanos. El peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Esta debilidad, esta naturaleza pecaminosa. Ayúdanos, Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, a estar firmes y a ser santos como tú nos mandas, porque tú eres santo. Señor, tú eres nuestra fortaleza en el día de la angustia, en el día de la debilidad. Ayúdanos en el nombre poderoso de Cristo. Gracias, Señor. Amén y amén.